Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Oramos. Bendito Dios y Padre, nos acercamos en esta mañana a tu palabra, lo hacemos en el nombre de Cristo, lo hacemos, Señor, como necesitados, no como sabios ni entendidos, sino como necesitados de tu gracia. Es por eso que primeramente te agradecemos porque podemos acercarnos a tu palabra, porque tú quisiste que así fuera. Pero también reconocemos que tu palabra solamente se puede discernir en lo espiritual. Y es por eso que te rogamos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea abriendo el entendimiento a tus hijos y a los que todavía no nacieron de nuevo. Señor, hoy por medio de esta predicación, de esta exposición, Señor, ocurre ese maravilloso milagro. Padre, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén. Mis hermanos, esta sección de la carta, si bien la semana pasada le he leído de corrido como para cerrar, en esta sección de la carta, luego de que el apóstol Pablo, como no sé si usted recordará o estuvo leyendo y estudiando en la semana, había un supuesto en la enseñanza objetor que objetaba todos los argumentos que el apóstol Pablo les presentaba por medio de una carta a una iglesia que estaba en Roma para quitar la vana seguridad, la falsa seguridad de la salvación, porque no debemos olvidar jamás que nosotros tenemos un corazón que es engañoso y perverso, pero la palabra de Dios es verdad y esta verdad nos santifica. Y el versículo 9 dice, ¿qué pues? Así que, como diciendo, y luego de lo que ya quedó demostrado por medio de la Escritura, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pablo se refería a los judíos, pero también que no se sentían mejores, ellos se sentían mejores o más seguros o aventajados con respecto a los que no eran judíos, con respecto a los gentiles o los paganos. ¿Que acaso somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Y dice tanto judíos como gentiles, y escuche bien, todos están bajo la misma condición, bajo pecado. Ese bajo pecado significa bajo la esclavitud, sometidos al pecado, esclavos del pecado. ¿Quiénes? Todos los hombres, el hombre natural. ¿Me escuchó bien? No solamente que peca, sino que está esclavizado al pecado. Este pasaje, este versículo 9 al final va a ser clave para todo lo que vamos a ver hoy. ¿Qué pues diremos? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues hemos acusado a judíos. Ya vimos que los judíos no son mejores. Con toda la ley, con todo el conocimiento, con toda la circuncisión, con todo el pacto, estaban totalmente acusados y culpables de transgredir la ley de Dios. Los gentiles, la ley que Dios puso en el corazón de todo ser humano, también quebrantaron esa ley. Quedó claro que los judíos no estaban en la mejor posición, los gentiles tampoco. Lo único que queda claro es que la elección de Dios es incondicional. No es que Dios, y eso tenemos que entenderlo muy bien nosotros, mis hermanos, que Dios, si nos salvó a nosotros, si usted es salvo, yo no lo sé, Dios lo sabe,
No fue porque Dios vio algo bueno, sino porque Dios es soberano y lo eligió para salvarlo. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Romanos, el apóstol, antes de continuar, ¿sabe usted una de las características maravillosas de esta carta a los romanos, que es, por medio de esta carta Dios avivó a su iglesia, por medio de esta carta Dios trajo salvación a muchas almas, aún dentro de las iglesias? Entonces, oramos y confiamos y le pedimos al Señor que hoy traiga salvación también a esta congregación. Porque usted, si hoy está en este salón, no quiere decir que por eso usted se sienta que es salvo. Y justamente esta carta va a ser un poco incómoda, esta exposición va a ser un poco incómodo para todos. Pero esa incomodidad es buena. ¿Que acaso somos mejores nosotros? De ninguna manera. ¿A quién se refería el apóstol? ¿Los judíos, los creyentes, somos mejores que los gentiles? ¿Que acaso nosotros los cristianos evangélicos somos mejores que los que están fuera de una iglesia? ¿Que acaso nosotros los reformados somos mejores que los católicos romanos, que los arminianos, que los testigos de Jehová? ¿Que acaso nosotros en nuestra esencia, en nuestra naturaleza somos mejores? Por eso Dios nos eligió a nosotros. Se refiere a la naturaleza, somos mejores. Está hablando del hombre natural, del ser humano natural. En Efesios, el capítulo 2, versículo 3, al final dice, éramos por naturaleza, hijos de ira. Por naturaleza, quiere decir, la naturaleza del ser humano, el hombre por naturaleza es hijo de ira. Ya nace con la ira de Dios encima de su vida. Lo mismo que lo demás. El apóstol dice, en ninguna manera, porque todos, y yo quiero que usted ponga su mirada al final del versículo 9 de Romanos capítulo 3, y yo quiero que hoy, si algo le queda grabado de este sermón, que es que todos están bajo pecado, que todo ser humano está bajo pecado. En un sentido moral, quizás alguien sea mejor que muchos. En un sentido cultural o académico, quizás también nosotros nos sintamos o alguien sea superior que muchos. ¿Sí? Si nos comparamos los unos a los otros, quizás si usted tiene una moralidad más notoria, se sienta mejor o hasta más espiritual. Quizás nosotros vemos a veces a personas que no tuvieron educación, incultas, y decimos, qué gente despreciable. El hombre ve solamente lo exterior, Dios ve el corazón, el interior. En el sentido académico también, nosotros decimos, esa persona es profesional, quizás sea mejor para nosotros. Pero acá el apóstol Pablo le va a mostrar que no se trata de cómo nosotros nos percibimos, porque el que determina nuestra condición, el que determina tu condición, cómo usted es realmente, en verdad, es Dios, no nosotros mismos. Porque nosotros nos vemos buenos, hasta lindos nos vemos cuando nos miramos al espejo. Pero Dios es quien sabe, Dios es quien conoce hasta lo más recóndito de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y hoy vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Acá Pablo solamente es un vocero, el juez de todo el universo, el único sabio Dios. Dice que todos, el juez del universo, todos están bajo pecado. Todos los hombres por naturaleza son esclavos del pecado. La diferencia, dice Lutero, la diferencia entre un ladrón, asesino, adúltero, fornicario, y dejo para que usted agregue
algún exponente, algún ícono del hombre pecador. Nosotros señalamos, ese es un ladrón, ese es un asesino, ese es un borracho, ese es un drogadicto. La diferencia es que esa persona lo hace de manera exterior, pero también interior. Pero las personas que se jactan de su moralidad lo hacen de manera interior y se cuidan mucho que no se note lo exterior. Es la única diferencia. Así dice Lutero y coincido con él. Pero también los que tienen una apariencia de piedad, dice, parece cristiano porque conoce la Biblia, porque se comporta como un cristiano, porque hace obras de cristiano. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? No lo busque porque seguramente ya lo sabe. En aquel día, ese día de la gran sorpresa, en aquel día dijo el Señor Jesucristo, muchos me dirán, Señor, Señor, yo hice tal cosa, hice tal otra, hice lo otro, hice milagros, eché fuera demonios, profeticé en tu nombre. Y el Señor Jesús le dirá, no te conozco, hacedor de maldad. Y nosotros decimos, pero si ese era mi pastor, ese era mi hermano, ese era mi hijo, ese era mi papá, ese era una persona buena, pero ¿quién nos juzgará a todos? Será el Señor, no nosotros por nuestro propio juicio. Dice, el Señor ve, mis hermanos, tenemos que entender y tenemos que vivir con este temor santo nosotros. Que nosotros podemos mostrar, evidenciar cierta vida espiritual o cierta vida moral, podemos evidenciar o mostrar ciertos frutos de moralidad o espiritualidad, pero el que pesará nuestros corazones será el Señor. Eso el apóstol Pablo quiere hacerle entender a la iglesia que está en Roma. Yo quiero leerles lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, pero después volvemos rápidamente. Si usted quiere buscarlo, puede hacerlo, lo voy a esperar. El profeta Jeremías, el capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13. Dice así la palabra del Señor en Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males hizo el pueblo de Israel, dice el Señor. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí estamos viendo el apóstol Pablo lo que va a hablarles ahora por medio de estos versículos que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, algo que en la teología se conoce como depravación total. Depravación total. Que el hombre no es que sea malvado en todas sus obras, porque alguien puede decir, no es tan malo, no es depravado, sino que el hombre está contaminado. El hombre, todos los sentidos del ser humano están contaminados, están distorsionados, están arruinados por el pecado. Todo lo que haga va a ser pecaminoso. Dice Calvino, el mal no puede engendrar por sí mismo más que mal. Nosotros, el hombre natural, todo lo que él crea que es bueno, porque él cuando dice yo amo, en realidad no ama. Y ellos dicen, pero sí yo amo. Ese amor que ellos sienten, perciben o profesan, ese amor está totalmente, la capacidad de amar está distorsionada por el pecado. Por eso dice Calvino, el mal no puede engendrar por sí mismo más que mal. Todos están bajo pecado. Yo dije que estas palabras son claves.
Todos están bajo pecado. Estas palabras son claves para entender lo que viene a continuación, mis hermanos. El hombre no solamente peca, sino que también es esclavo del pecado. Todos están sometidos a su amo, el pecado. Ese amo es tirano. El hombre cuando dice yo soy libre. Venía a la iglesia, no, yo soy libre. Allá en la iglesia te prohíben todo, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Se cree libre, pero en realidad es esclavo. Y fíjese que un hombre que está, el hombre digo en forma genérica, el varón y mujer, pecador, el hombre natural como se llama la Biblia, jamás se va a ver malo. Yo soy bueno, dice. Usted dice que soy malo, pero yo ayudo a los demás. Yo hago buenas obras. Si nosotros nos comparamos los unos a los otros, seguramente vamos a decirnos, soy mejor que muchos, pero si nos comparamos con Dios, estamos todos condenados. El apóstol, luego de demostrar que no hay superioridad en judíos con respecto a los paganos, en esta sección de la carta lleva al entendimiento que la humanidad necesita saber. Y esto, si nosotros creemos que pertenecemos a la iglesia de Cristo y que somos discípulos de Cristo, el Señor nos comisionó a todos que vayamos, salgamos y prediquemos su evangelio y discipulemos a los demás. ¿Me escuchó? Entonces esto nos va a ayudar muchísimo, mis hermanos, a poder entender cómo tenemos que evangelizar. Porque lo que vamos a leer a continuación, y le estoy preparando, va a ser duro, pero bueno. La humanidad necesita saber. La iglesia necesita saber. El apóstol Pablo lo va a llevar no al suelo, sino al subsuelo, al punto más bajo. ¿Vieron cuando uno tiene que decirle algo, exhortar a un hermano que usted ama o a un hijo, y lo tiene que hacer? Las palabras que va a usted a pronunciar son duras. Nosotros decimos, no sé cómo hacerlo, pero yo sé que necesita escuchar lo que yo le quiero decir de parte de Dios, no de la manera profética, ¿sí?, sino con la Biblia. El apóstol Pablo va a decirle a los hermanos, a la iglesia que está en Roma, algo que ya les dijo, que los judíos no tienen ventaja, no están aventajados con respecto a los paganos. Ya les dijo a los paganos que ellos están en la misma condición que todos los demás hombres del mundo. Entonces el apóstol Pablo se para sobre la roca, porque va a decir algo fuerte. Y por eso usa, si usted se fija lo que dice el versículo 10, como está escrito, dice. Está diciendo Pablo, lo que voy a decirle a continuación no es mi opinión. Lo que ahora yo, como predicador en esta mañana, digo, mis hermanos, lo que voy a decirles yo no es porque yo conozco algo de su pasado, o vi algo en la semana, lo vi a usted en alguna cosa rara en la semana, o vi su Facebook o su Instagram, vi la historial de su computadora o de su celular. No. Esto es lo que dice Dios de todos nosotros. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. El pecado de Adán y Eva no solamente hizo o provocó que Adán y Eva fueran expulsados del Edén, como usted sabe. No solamente quedaron privados del paraíso,
Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. No solamente ocurrió eso, por nosotros decimos, Adán mordió y Eva mordieron del fruto prohibido y bueno, Dios los sacó del paraíso. No solamente ocurrió eso, eso es grave porque se rompió esa relación que existía entre el hombre y Dios y el hombre. Sino también, y eso tenemos que entender nosotros, mis hermanos, que el pecado arruinó, distorsionó todo lo perfecto que hizo Dios. Todo lo perfecto. La esclavitud del pecado puso a la humanidad en un problema legal, primeramente, en un problema legal. Dice versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No es un problema de moralidad. No es un problema de moralidad que se va a ir al infierno el pecador, sino un problema legal. El hombre ya nació como transgresor de la ley de Dios, porque está esclavizado al pecado. Eso tenemos que saber nosotros. Y esto el apóstol Pablo dice, como está escrito, y cita el Salmo, no lo busque, 14, versículo 1. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué quiere decir? Delante del juez del universo, cuando todo ser humano vaya a comparecer, no será declarado inocente, sino será declarado culpable. Eso significa que no hay justo. Pero yo soy bueno, yo soy buen hijo, culpable. Yo soy buen esposo, culpable. Yo soy generoso, altruista, hospitalario, culpable. Yo soy fiel con mi esposa, culpable también. Yo voy a la iglesia todos los domingos, culpable. No es un problema de moralidad, es un problema legal. El juez declaró culpable a toda la raza humana desde el capítulo 1, capítulo 2. El apóstol Pablo, con la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo, comenzó a mostrar muy claramente. El juez sentenció, todos son culpables, no hay justo ni uno. Y lo citó el Salmo 14:1, por eso Pablo dijo, escrito está. Como dice un hermano, siempre me dice, pastor, escóndete tras la palabra. Pablo se escondió detrás de la palabra. Dice, yo no lo digo yo. Lo dice Dios. El pecado distorsionó el entendimiento del hombre también. Versículo 11, fíjese. Estamos en Romanos 3:11. El pecado distorsionó el entendimiento. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto, el apóstol Pablo sigue citando, escrito está también que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto no lo dice Pablo. Si bien Pablo es que escribió esta carta, pero esto lo dice Dios, por eso dice, escrito está. Dios dice, está diciendo Pablo, podríamos decir, Dios dice que no hay justo ni uno, Dios dice que no hay quien entienda, ¿y quién lo va a contradecir a Dios? No, Dios, te equivocaste, yo sí entiendo. No hay quien busque a Dios. No, Dios, te equivocaste, yo de chiquito te buscaba. No hay quien entienda. Ninguna mente puede entender, estoy hablando del hombre natural, ninguna mente puede entender por naturaleza. En el original griego y hebreo dice, en el sentido de percatarse, de darse cuenta. Ninguno en su inteligencia natural puede entender a Dios. Una mente caída no puede comprender a Dios. Nosotros a veces con mucha buena intención, pero con mal conocimiento, yo creo que esto nos va a golpear a todos. Y yo, si quieren, me pongo primero en la fila. Muchas veces dijimos, acércate a Dios. Abrir la puerta de tu corazón. Dios quiere entrar. No hay quien entienda. ¿Por qué? Porque el pecador cree que está bien. Dice, no. Yo sí oro. Me acuerdo que una vez fui con un hermano a visitar una familia que estaba
El papá de esa familia estaba enfermo, y con lo que voy a decir a continuación no es con sentido de burla, sino ilustrativo solamente, porque a veces se malentiende, ese pastor se está burlando. No, yo no me olvido de que Dios me sacó de una ignorancia, de pecado, de todo eso, así que no me burlo. Y me acuerdo que yo abrí mi Biblia en este capítulo 3, y el hombre ya mayor dice, no, pastor, yo sí creo en Dios. Sacó una cruz de madera que tenía colgada. Yo le rezo a Dios. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El incrédulo puede saber cosas de Dios. Hay impíos que pueden estudiar la Biblia, hay incrédulos que pueden, y aún dentro de las iglesias puede alguien que decir, yo conozco las Escrituras, yo me sé de memoria todo el capítulo 23 del Salmo, yo me sé Juan 3:16 de memoria, yo sé muchos versículos de la Biblia de memoria, yo sé la teología, yo conozco las doctrinas. Pero eso no quiere decir que entienda a Dios. Dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué significa que no hay quien entienda? Porque la Biblia nos da a entender que aquella persona que entiende a Dios, que se percata de quién es Dios, se sujeta a Dios. ¿Escuchó? Se sujeta a Dios. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Parecen cristianos, porque hablan como cristianos, hacen actividades de cristianos, pero no viven como cristianos. Estas palabras en el hebreo significa ser entendido, prudente, sabio. Sabio. No hay quien entienda a Dios. A ver, hagamos un ejercicio mental. Sabios. La sabiduría es el temor a Jehová. La inteligencia, apartarse del mal. Entonces, no hay quien entienda. No, sí, pastor, yo soy filoso en la doctrina, en la teología. Puede ser, pero el entendimiento de Dios se va a evidenciar cuando exista el temor. La sabiduría es el temor al Señor y la inteligencia apartarse del mal. Antes yo decía, abrí tu corazón, que Jesús quiere entrar en tu corazón. Y yo decía, yo hablo todas las mañanas con Jesús. El apóstol no le está evangelizando a la iglesia de los romanos, sino le está llevando a una profunda autoexaminación para que puedan entender algo que es maravilloso, la salvación por gracia. Nosotros, en vez de decir, Dios te ama, porque de paso aprovecho para pasar el anuncio, el próximo domingo la iglesia va a salir a evangelizar. Dios te ama, abre la puerta de tu corazón, Jesús quiere entrar. Tenemos que hacerle saber quiénes son ellos, según Dios. No sos justo, estás en un problema legal con el juez del universo, no entendés nada de Dios ni buscas a Dios. Porque lo carnal no puede entender lo espiritual. Esto lo dice Pablo en Corintios. Porque el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locuras y no pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo espiritual se discierne con el espíritu. Y el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre no regenerado, no puede discernir, son locuras. El pecado también arruinó la capacidad de discernimiento, porque en la segunda parte fíjese Romanos 3:11, en la última parte, en la segunda parte, en la parte B, cuando en la primera parte dice
En la segunda parte dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, dice la primera parte, versículo 11, no hay quien entienda. En la segunda parte dice, no hay quien busque a Dios. Esto afectó, el pecado afectó en el hombre, estoy hablando de manera genérica, en el hombre natural, en toda la humanidad. No digo solamente en el varón cuando digo hombre, sino en el hombre y en la mujer. El pecado arruinó, distorsionó la voluntad, la esclavizó al pecado. La voluntad del hombre está esclavizada al mal. Está esclavizada al mal. No pueden elegir buscar a Dios porque están bajo el yugo del pecado. No pueden hacerlo. Ni tampoco quieren hacerlo. El Señor Jesús lo dijo así. No quieren acercarse a Dios, pero te conviene acercarte a Dios, le dice una madre quizás a su hijo llorando. Y él dice, sí, voy a ir, y le dice, mamá, te voy a acompañar. Pero un amigo le manda un mensaje, corre a pecar, porque es esclavo del pecado. No quieren acercarse a Dios porque aman más al pecado. Esto es lo que en teología se conoce como la depravación total, la condición del hombre natural. Cuando él se cree que hace lo que quiere, en realidad hace la voluntad de su amo, el pecado. Así éramos nosotros. Dice MacArthur, todas las religiones creadas por el hombre no son como ellos dicen. Vieron que el hombre dice, yo desde mi religión, desde mi posición, desde mi religión, ¿sí? desde mi enramada, desde mi religión, yo busco a Dios. Las religiones del hombre. Si no, dice MacArthur sino que ellos procuran escapar de Dios, procuran escapar de Dios. Marque Romanos, mis hermanos, por favor. Vamos a Salmo 14, 2 y 3. Es lo que el apóstol Pablo vino citando. Salmos 14. Salmos capítulo 14, versículo 1 vamos a leer. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Versículo 2 dice, Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es lo que Pablo viene citándole en los versículos que acabamos de leer, ¿no? Versículo 3, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto necesita saber el mundo, esto necesita saber el pecador, esto necesitamos saber nosotros. A veces nosotros comenzamos al revés. Dios te ama, Cristo quiere entrar en tu corazón. Pero vos no me conocés, dice. Ya digo porque creo que coincidimos en esto. Vos no me conocés a mí, yo sí oro, yo sí rezo, yo soy bueno, yo nunca le hice mal a nadie. Esto no lo está diciendo Pablo, esto lo está diciendo Dios. Aún dentro de las iglesias evangélicas enseñan este error. Porque las religiones niegan que el hombre está muerto espiritualmente. Las religiones niegan que el hombre está depravado en su naturaleza. Las religiones del hombre niegan que el hombre está totalmente inhabilitado para buscar a Dios. No puede hacerlo, ni quiere hacerlo. Las religiones, aún evangélicas, iglesia, dice, decidite,
por Dios. El hombre natural no puede buscar a Dios. Eso nos enseña. Es por eso que en las religiones del hombre, la religión del hombre es la religión que gira alrededor del hombre, donde el hombre es el centro, donde dice Dios te necesita y uno se acomoda, permiso, acá vengo a ayudarle a Dios. No, Dios no necesita de nadie, Él es Dios. Quiero leerle lo que anoté acá. Es por eso que piensan que solo se tratan las religiones del hombre de tocar las emociones corrompidas de los hombres. Por eso los que profesan y los que predican detrás de un púlpito de una religión humana usan la psicología, las emociones. Y lo único que quieren, saben que lo que quieren hacer es tocar tus emociones, tocar las emociones de los muertos espirituales. Y dice, ¿cómo estuvo el culto? Bien, me lloré todo. Usted se ríe, pero a mí me dieron un manual de los G12, decía, predique esto, y al final dice, haga llorar a todos. Parece algo sacado de una mente que no piensa bien, pero eso enseñan. Si quiere decir, si usted hoy llora, pero porque si yo toco las emociones, entonces fue un buen culto. ¿Y qué tengo que hacer? No hay muchas luces acá, hay que poner luces, ambientar la música de fondo mientras yo hable, por favor, musicalizador, para que el muerto sienta algo. Eso es, en el mundo que vivimos, se llama tanatopraxia, maquillan al muerto para que parezca que está saludable. Solamente el cristianismo, el evangelio, el apóstol Pablo está predicando el evangelio aquí. De una manera, nosotros decimos nueva, no es nueva. Está diciendo, Dios le dice al hombre, yo te voy a decir cómo estás. No sos justo, porque no hay ninguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Toda la humanidad, según Dios, está en una condición desaprobada. Versículo 12, vayamos a Romanos 3:12. Según Dios, todos están desaprobados, todos están descarrilados. Romanos 3:12 dice, todos, y yo me encargué en mi apunte de ponerlo en rojo bien grande y subrayado para que entendamos, el apóstol Pablo, si ustedes se percató, comenzó a cambiar su manera de dirigirse, de expresarse, usa un lenguaje universal, o sea, todos, dice, acá ya no, antes decía judíos o gentiles, ahora son todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todos los hombres, y esto no lo dice Pablo, esto lo dice Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, su hijo no es bueno, su esposo tampoco, usted tampoco, su abuelita tampoco es buena. Pero esa persona, dice la Madre Teresa de Calcuta, tampoco, menos. Que no salga en la grabación esta, por favor. Pero acá Dios dice, no hay ninguno bueno. En el hombre de estado natural no puede glorificar a Dios. ¿Por qué esto lo dice Dios? Porque el hombre fue creado con un propósito. Un solo propósito, glorificar a Dios. Pero el hombre se arruinó. Si quiere, cúlpelo a Adán. Cuando vaya allá al paraíso, si le encuentra por ahí a Adán, cúlpelo a él, porque de ahí venimos nosotros, en esa naturaleza caída. Dios nos creó para glorificarle a Él, amarle a Él y gozar de Él para siempre. Y Adán pecó y ahora el hombre, en vez de amarle a Dios, se ama a Él mismo. Ama las cosas de este mundo. ¿O no? Cuando usted tiene cosas materiales, dice, ahora sí me siento seguro. Yo amo, dice, y amo a otra persona, pero con un fin egoísta.
El hombre en su estado natural no quiere glorificar a Dios ni busca hacerlo, sino que busca su propia gloria. Todos los hombres el hombre natural lo que hace, lo hace para su propio beneficio. Por ejemplo, si alguien ayuda a un pobre, ¿sí?, a los necesitados, puede ser que sea un político para ganar votantes. Puede ser que sea una persona egoísta para sentirse bien. Yo te ayudo, yo ayudo a los demás. ¿Saben por qué? Porque yo me siento bien. Alguien puede ayudar a un necesitado porque cree que con eso se gana el favor de Dios. Por eso hay iglesias que manipulan. Ahora sí, le estoy cayendo bien a Dios. Estoy siendo generoso con los necesitados. O alguien quizás lo haga para calmar su conciencia también. Dice, bueno, ya me cansé, ya engordé tanto que ahora voy a compartir algo con los que no comen. Alguien quizás que lo haga para que lo vean los demás. O las redes sociales, ¿por qué existen, mis hermanos? Entregando el regalito al pobre, aún dentro de iglesias, ¿no? Fotos para que vean, que queden. Somos los más espirituales y buenos. Esto lo dice Dios y créanme que me incomoda. Lo hacen para su propia reputación, para su propia gloria, porque el hombre natural no le interesa ni quiere glorificar a Dios, sino que busca su propia gloria. Por eso es bueno, mis hermanos, por eso es bueno que la palabra de Dios nos examine nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos? La próxima semana salimos a predicar el Evangelio. ¿Por qué lo hacemos? Para decir, somos los de sana doctrina los que vamos a evangelizar a esta salta idólatra. Sino que tengamos el sentir de decir, Señor, ayúdanos y que cuando anunciemos tu Evangelio sea para la gloria de tu nombre. Solamente para eso, Señor. Lo mismo que esta predicación, que sea para su gloria. Porque yo puedo estar predicando aquí para decir, quizás con un corazón, solamente para creerme mejor que alguien. Para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria sería la pregunta para que nos examinemos. Yo quiero que usted me escuche atentamente. No quiero que se distraiga. ¿Dónde puedo encontrar? Pensaba esto y le pedí al Señor, ¿dónde puedo encontrar una ilustración? Y la busqué por todos lados, no encontré. Para poder mostrarle a los hermanos cómo puede ser que alguien sea para la gloria de Dios o para su propia gloria. Y ¿sabe dónde encontré? No una ilustración, sino un hecho real en la Biblia. Y usted escúcheme, yo le leo, usted conoce la historia. Voy a leerle una versión parafraseada, Hechos 4:36, la historia de Ananías y Zafira. Comenzó cuando dice, un tal José, un levita, a quien los apóstoles, escúcheme atentamente, llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. Esto ocurrió en la iglesia primitiva, en la iglesia temprana, ¿no? Allá, imagínense que somos nosotros, pero allá del primer siglo, los primeros cristianos, un tal José llamado Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno. Y este José, Bernabé, lo vendió y trajo el dinero a los apóstoles. Pero los apóstoles no era para que se compre un avión, sino para que repartan entre los pobres, entre los necesitados, entre los hermanos. Y continúa el relato de Lucas en el libro de los Hechos, ya en el capítulo 5, dice, había un hombre llamado Ananías, esto lo vio la congregación, y su esposa se llamaba Zafira, se puso de acuerdo con ella para vender el terreno que tenían. Tenemos un terreno nosotros también. Dice, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué me permitiste que Satanás entrara en tu corazón y mentiste? Trataste de engañar al Espíritu Santo, vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con una parte del dinero?
¿Por qué te quedaste con la parte del dinero? ¿Qué intenciones había en tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás te engañara y quisiste engañar al Espíritu Santo? No, pero era Pedro, no, pero el Espíritu Santo está en la iglesia. El terreno era tuyo, dice Pedro. Antes de venderlo pudiste hacerlo y dispuesto el dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Dice. Le mentiste a Dios y no a los hombres. Continúa la historia que murieron los dos. El castigo de Dios. Nuevo Testamento. Ananías y Zafira, ese matrimonio, dijeron, vimos que el tal Bernabé o José hizo eso y todos lo miraron con agrado, quizás, qué hermano generoso, pero este hermano lo hizo para Dios, no para la gloria suya. Pero Ananías y Zafira vendieron el terreno, no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria, para que dijeran, wow, qué hermanos tan generosos, ¿no? Ya José no es el único, ¿no? ¿Me entienden, mis hermanos? El hombre natural no quiere glorificar a Dios, ni busca hacerlo. Solamente el hombre espiritual vive para glorificar a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice el Salmo 14:3. Seguimos en Romanos capítulo 3, ¿verdad? El hombre natural en el estado pecaminoso en el que se encuentra su corazón, su voluntad, todo está contaminado, ¿sí? Ya el apóstol Pablo hasta aquí viene diciendo el corazón primero no es justo, está condenado. Su voluntad, su corazón está contaminado por el pecado, está esclavizado y está contaminado por el pecado. Por eso Isaías dice que la justicia nuestra es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero todo lo que hay en el corazón se manifiesta, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hay en nuestro corazón se manifiesta por medio de las palabras. Versículo 13. Fíjese el orden que sigue el apóstol Pablo, la retórica podríamos decir. Ahora dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Todo lo que hay en el corazón, alguien dijo, el Señor Jesucristo, se lo manifiesta por la boca, habla la boca. El Señor le dice por medio de su palabra. Cuando ellos hablan, el hombre habla, sus palabras están dando a conocer lo que hay en su corazón, lo despreciable, algo tan despreciable como un sepulcro abierto. ¡Wow! ¡Qué ejemplo más duro! Pablo, ¿qué ejemplo más duro? Un sepulcro abierto, un sepulcro donde hay un cadáver que está días ya en descomposición, se abre, pero no lo dice Pablo, lo dice Dios. Así es el hombre natural cuando habla. Así el hombre natural, sin el Espíritu, cuando dice, Diosito, ayúdame. Así el hombre natural cuando está quizás en una iglesia, un hombre que no ha sido, la persona que no ha sido regenerada, dice, cantándole a Dios, sepulcro abierto. Algo despreciable y abominable para Dios. No es duro Pablo. No es duro este predicador, sino que es veraz Dios. Dios dice, todos son mentirosos, sus palabras son de muerte, solamente de su boca salen maldiciones y amargura, quejas, maldiciones. Y ese hombre que uno dice, Dios te ama, abrí la puerta de tu corazón para que Jesús entre. Dice, yo no soy tan malo, yo soy bueno. Y Dios dice, cuando abrís tu boca es como un sepulcro abierto. El Señor dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué duro que es el Señor, no, qué real,
qué conocedor que es el Señor. Ese es el hombre natural, mis hermanos. A pesar de todo eso y mucho más, Dios nos amó y nos salvó. El pecado del corazón se manifiesta por medio de las palabras. Luego de las palabras, ¿qué sucede? Podemos seguir con esto, ¿no? De las palabras. A veces se recomienda cuando uno quiere saber lo que hay en el corazón de la otra persona, solamente basta con escucharlo un momento. Y va a hablar. Si es una persona codiciosa, todo el momento va a estar hablándole del dinero. Sí, viste que cómo está el dólar, viste que ya bajó el dólar, viste que... Si es una persona que de este mundo va a hablar de cosas de este mundo solamente. Solamente cosas de este mundo. Política, deporte, solamente cosas de este mundo. No digo que sean malas, pero no habla, pero alguien que sea espiritual, te habla de la palabra del Señor. Te habla de la palabra del Señor. Viste que estuve escuchando tal predicación, estuve leyendo tal cosa, estuve leyendo tal libro, el Señor me está enseñando esto, el Señor me está... El pecado del corazón se manifiesta también por medio, no solamente de las palabras, sino luego de las palabras se lleva a la acción. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Sí? Romanos 3:15. Esto no estoy hablando no estamos hablando del que está fuera de la iglesia, del pecador, del borracho, del drogadicto, no, sí está hablando del ser humano. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Acá ya el apóstol está citando a Isaías 59, 7 y 8. Voy a repetirlo. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Pero yo nunca maté a nadie. Jesucristo dijo otra cosa. El apóstol Juan dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. No solamente son perversos o malvados el ser humano, ¿no? En su interior, sino también que lo exteriorizan. Lo hacen saber. Esa es la condición de la raza humana. Esa es la condición del hombre. Esa es tu condición de un ser humano natural, sin el Espíritu de Dios, sin la gracia. Romanos 3:19. Yo quiero que preste atención. Quizás su carne lo haga dormir ahora para que no escuche esta realidad, pero oro a Dios para que se despierte y esté atento. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, dice Pablo, lo dice a los que están bajo la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, digo bien ahora, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano, sigue hablando Pablo en un lenguaje universalista. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice, habla de la ley, lo que conocen la ley, todos están bajo la ley. Todos los gentiles que tienen la ley en su conciencia, en sus corazones. Dios puso de todos los seres humanos de todo el mundo, de todos los tiempos, una ley de la conciencia. Todos sabemos, desde que somos pequeños, usted ve a un niño, sabe cuándo hace algo malo y algo bueno. Hasta los animales saben si hace algo malo o bueno, pero no estamos hablando de los animales ahora. Pero todos saben, pero también los judíos tenían una ley en tabla de piedra. Todos están, dice, condenados. Ninguno, versículo 20, ya que por la obra de la ley, ya que por obedecer, por cumplir, por hacer el bien, por ser perfecto en obediencia, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios puso la ley como una luz y como un espejo para que el hombre se pueda ver a sí mismo y decir, estoy condenado, soy culpable.
En todo juicio, si usted ve que en las películas dice que o en todo juicio y la ley de este mundo dice que el acusado puede defenderse, tiene derecho a la defensa. Pero acá dice que no vamos a abrir la boca. ¿Sí? Versículo 19. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio. ¿Qué será que Dios lo va a amordazar? No dice eso. No dice eso. ¿Sabe que dice que cuando estemos delante del Señor, imagínense, yo quiero que me miren ahora, por favor, un día ustedes, yo los quiero mucho a todos, pero tengo que decirles la verdad, por eso los amo y le digo la verdad. Todos nosotros un día vamos a estar de pie delante del gran juez del universo, delante del Señor. Dice el apóstol Pablo, todos nosotros vamos a cerrar la boca. No es que Dios va a mandar un ángel que te tape la boca, no. Sino que cuando estemos parados, compareciendo delante del Señor y todas nuestras culpas sean expuestas, nuestra boca quedará cerrada. Cuando no tengo nada que decir, Señor, ese fui yo, ese también. Cuando nadie me veía, también ese fui yo. Eso lo tienen que saber los chicos también. Porque los chicos parece piensan que nosotros, que los mayores, somos menos inteligentes que ellos. Porque todos fuimos alguna vez adolescentes y niños. Nadie puede escapar de ese juicio. Nadie. Queridos amigos, ya no sé si llamarlos hermanos. El Señor lo sabe. Nadie. ¿Qué vamos a poder? Acá cuando alguien, si el pastor lo llama a usted y dice, venga hermano para acá, y usted ya viene preparado, ¿no? No, pastor, está equivocado. ¿Saben por qué pasó? Pasó esto. Y el pastor dice, bueno, le creo. Pero delante de Dios, que conoce todo, ¿qué vamos a abrir la boca? ¿Qué vamos a decir? No, lo que pasa es que mi mamá no me entendía, lo que pasa es que la vida me maltrató, no, lo que pasa es que mi esposa es insoportable, lo que pasa es que mi esposo es insoportable, lo que pasa es que mi suegra, No, delante de Dios no hay excusa, somos inexcusables todos. Por eso nuestra boca no se va a poder abrir. ¿Qué vamos a decirle al Señor? Que todo lo sabe. Ninguna de las obras de los hombres son buenas, porque todas están contaminadas por el pecado. Todas nuestras obras están contaminadas por el pecado. Dice el apóstol Pablo, porque ningún ser humano pudo ni podrá jamás alcanzar la justificación por obedecer la ley. Porque por medio de la ley quedó en evidencia, quedó expuesto, manifiesto que nuestros pecados, nuestra condición, y el Señor nos reveló, ustedes son esclavos del pecado. Si un solo hombre, en todos los tiempos, de toda la raza humana, una sola persona hubiese podido salvarse a sí mismo, no viene el Hijo de Dios. ¿Para qué? Lo que hizo la ley mostró nuestra condición. Y esto tiene que saber el mundo. Nadie podrá alcanzar la salvación por medio de las obras. Todo el mundo necesita conocer esto, mis hermanos, todos. Todo el mundo necesita conocer esto. No importa cuánto se esfuerce por ser bueno, no te vas a salvar. Si hoy te morís, hoy te vas al infierno. No importa si has sido un excelente papá, mamá, hijo, vecino, no importa, te vas a ir al infierno. Todos los hombres estamos bajo el juicio de Dios, todos. ¿Saben que de que estamos estudiando esto del juicio de Dios? Y estamos los miércoles estudiando. Trajo paz a mi vida. Porque uno en el mundo ve tanta injusticia, digo, ya en el juicio lo vamos a ver.
Pero no le digo, ya va a salir en el juicio. Vemos los políticos corruptos ya en el juicio. Vemos los pastores corruptos también, ya en el juicio van a... No quiero estar en su lugar, digo yo. Es verdad, eso es real. Todo el mundo necesita saber que hay un juicio, que va a haber un juicio. Esa es la sentencia del juez. Todos son culpables. Nadie podrá huir de esta verdad, nadie. Romanos 3:20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Quiero que me escuche atentamente, ya estoy concluyendo. Delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No importa lo que hagamos, no importa lo que usted haga, no importa cuánto haga tampoco, no importa cuánto llore. Señor, por favor, sálvame porque soy bueno. Es una obra también, no alcanza. Porque uno puede llorar por miedo de irse al infierno. No quiero ir al infierno. Nadie se salva por no querer ir al infierno. Nadie se salva. Todas esas son obras. Tenemos que entender y quiero aclarar que las obras son frutos de un árbol que recibió vida. Las obras no son medios para alcanzar la salvación. Las obras son frutos de un árbol que fue revivido, regenerado por Dios y entonces comienza a fructificar. Pero las obras no son algo que pueda hacer el hombre para alcanzar la salvación. Un loro puede imitar a un perro como ladra, pero puede ladrar todo el día el loro, pero no le hace perro, sigue siendo loro. Así un ser humano cuando quiere decir por las obras quiero ser hijo de Dios, no vas a hacerlo. Y el mundo necesita saberlo y nosotros somos los encargados de anunciar esto, mis hermanos. Quedó claro que somos incapaces de sujetarnos a la ley, ni tampoco queremos hacerlo. El apóstol Pablo en Romanos 8:7, voy a repetirlo. Quedó muy claro que somos incapaces, todos los hombres somos incapaces de sujetarnos a la ley, ni tampoco queremos hacerlo. El apóstol Pablo en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice que el hombre, está hablando del hombre carnal, en la carne, nuestra naturaleza, también nosotros, nuestra carne está enemistada contra Dios. Es por eso que se duerme usted mientras predica el predicador. No quiero ir, no. Pero con la película, creo que vi la película, 3 horas estaban todos con los ojos así. La carne es real, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero nosotros hemos nacido en el Espíritu. Los que nacieron en el Espíritu, yo no lo sé, Dios lo sabe. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Estamos hablando nosotros. Dejemos ya a Pablo allá en Romanos, a los hermanos romanos, ya ellos están ya con el Señor o en el infierno. No sé, Dios lo sabe también. Esa iglesia. Pero nosotros, esta iglesia reformada de Salta, los que estamos aquí hoy, domingo 31 de julio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir jugando a la religión, engañándonos nosotros mismos y engañando a los demás. Sí, hermano, Dios te bendiga. Todo bien. ¿Que acaso así vamos a poder escapar del juicio de Dios? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Dónde vamos a huir? ¿Dónde vamos a huir? ¿Iremos a negar esta verdad? No, el pastor se volvió legalista, está loco. Ojalá la burla nos librara del juicio. El mundo necesita saber esta verdad. Muchas personas creen que entienden que no. El mundo, nosotros también pensamos lo mismo. El mundo cree que tiene otra necesidad. ¿Usted se acuerda cuando llegó el Señor? Yo pensaba que mi necesidad eran 20,000 pesos. Fíjese que decía, con 20,000 pesos se soluciona mi vida, mi matrimonio, mi negocio, todo. Mira, así otras personas dicen, mi necesidad es que me sanen lo que los médicos no pueden sanar.
Y otro viene la necesidad, dice la necesidad es que consiga un trabajito. El mundo necesita saber que tiene una gran necesidad, que el mundo no le pueda dar, ningún mortal le puede dar. El apóstol Pablo quería que la iglesia, no eran los impíos, la iglesia entendiese lo siguiente, que todos los hombres necesitamos del favor de Dios. El mundo cree que necesita un trabajo, paz. Quizás nosotros le decimos, tenés que arrepentirte de tus pecados, y ellos nos van a responder, yo no soy pecador, pero Dios es bueno y no va a mandar a nadie al infierno. ¿Saben por qué hablan así mis hermanos los demás? Por culpa nuestra quizás. Porque no conocen los perversos, los malvados, los pecadores que son los seres humanos. Pero tampoco conocen lo santo que es Dios. Porque están predicando un evangelio rebajado, diluido, torcido, mezclado con filosofía, con psicología, con cosas de este mundo. Por eso, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede entender a Dios, nadie puede buscar a Dios porque aman el pecado. El mundo necesita conocer esta verdad. Repito, necesita conocer cuál es su verdadera necesidad para que reconozcan que están totalmente perdidos y condenados, para que reconozcan que necesitan un Salvador. Es muy terrible, muy grande el problema que tiene la humanidad. Es muy grande la deuda que tiene la humanidad, la deuda que tienen para con Dios. La Argentina piensa que tiene una deuda con el FMI. Usted quizá que pensará que su deuda es con el banco, si la tiene. Pero la deuda que tiene el hombre, el ser humano con Dios es muy grande. ¿O por qué cree que la solución tenía que ser grande también? Dios envió a su Hijo a este mundo. Luego de este sermón, ya estoy concluyendo, pero quizás Satanás quiera robar esta semilla. ¿Sí? Lo que hace Satanás es la tarea del ladrón, roba la semilla. Quiera llevarnos a pensar otra cosa para esquivar este problema. Quizás después del sermón, cuando nos reunamos a hablar, se salude, comenzamos a hablar de otra cosa. Quizás comencemos a hablar del tiempo, del sol, de la situación económica, del nuevo ministro, muchas cosas, de la política, como para tratar de huir, que la mente salgamos de lo que escuchamos. Y cuando lleguemos a casa, quizás las personas que se quedaron en casa, quizás nosotros no le digamos, estás en un grave problema. Dice Dios que sos esto y esto. Dice Dios que un día vas a estar delante de Él para rendirle cuenta, pero ya te voy anticipando el resultado, estás condenado. Quizás no le digamos, porque tengamos miedo de ofender a esa persona. Porque él sabe, creo, mis hermanos, nosotros siempre, ante una situación difícil, siempre tratamos de evadirla. ¿Sí? Si cuando nuestra esposa nos dice, tenés que pagar tal cosa, cállate, no me digas nada. ¿Verdad, no? Ya viene, cállate, no me digas nada, estoy tranquilo ahora. Como si haciéndole callar a nuestra esposa, nuestro problema desapareciera, ¿no? Ojalá. Cállate, predicado, no, ni aunque yo me calle, la palabra de Dios va a seguir hasta la eternidad, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar nunca. Quizás después del servicio busquemos hablar de otra cosa, como le dije recién. Quizás nosotros sigamos pensando, usted siga pensando que el problema es solamente algo material, porque nuestra carne nos va a llevar, si no, eso no es problema, falta mucho. Y hoy mismo se muera. Eso es grave. Y piensa que su problema es algo material. Se trata solamente de billetes o algo material. O quizás que pensamos que nuestro problema está la solución para nuestro problema está en este mundo.
Porque así nuestra carne nos lleva a distraernos, a sacar nuestra mirada de lo eterno y mirar lo temporal. Pero algo más grave puede pasar. Y ahora quiero decirlo con mucho respeto y mucho temor. Quizás alguien que está aquí en este lugar está pensando que es salvo. ¿Estás seguro que es salvo? Yo soy salvo. Solo porque asiste a la iglesia. Quizás que está pensando que el problema lo está teniendo lo otro y no él. Quizás está seguro, escúcheme por favor, esa persona que se está sintiendo seguro que es salvo, quizás está sintiendo seguro por lo que ha hecho y está haciendo para Dios. Está seguro de sus obras, pero no está seguro de la obra del Señor, de Cristo. Eso ocurría con los fariseos, eso ocurría con los judíos en la iglesia de Roma, eso ocurría con los de Mateo 7:21, Señor, Señor, hicimos. Quizás alguno está seguro, dice, no, eso lo está diciendo por el hermano que está atrás, el último, el que está adelante, el que está a la izquierda, a mi derecha, el que está en medio. ¿No seré yo? Si está seguro en sus obras, tengo que decirle entonces que está en un grave problema. Cuando el hombre cierra su boca, como dice el apóstol Pablo, es porque reconoce que no tiene excusa. Yo preferiría que cierre su boca y no tenga excusa para excusarse. Entonces, si usted entendió el mensaje de Dios, usted va a cerrar su boca y va a agradecerle al Señor que lo salvó. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo luego de enmudecer a la congregación, como quedaron aquí en silencio, ustedes. Versículo 21, viene este bendito pero, que existen estos peros en la Escritura que nos son como una bocanada de aire fresco. Pero ahora, ¿usted está leyendo con su mirada? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley nos mostró lo malo, depravado que es el ser humano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No importa si es judío, griego, de cualquier nacionalidad o raza. 23. Por cuanto todos pecaron. Sí, Señor, así es. Y están destituidos de la gloria de Dios. Sí es, Señor, así es. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto se lo conoce como la acrópolis de la fe cristiana, el punto más alto de la fe cristiana. Luego de haber caído a lo más hondo, la Escritura nos mostró lo hondo que estábamos nosotros, lo profundo. Y aparece el gran Salvador, el único gran Salvador. Para que ningún hombre se gloríe. ¿Quién puede gloriarse de esto? ¿Quién puede sentirse mejor? El único digno de gloria es nuestro Señor. El salmista ya lo decía en el Salmo 24. Quiero que lo busque. Ya concluyo con esto. Vamos a buscar el Salmo 24. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias a Dios.
Salmo 24. De Jehová es, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Muestra al Dios soberano y dueño de todo. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién es el único ser humano que pisó este planeta Tierra que puede estar allá en el monte de Jehová? Jesucristo. Jesucristo. Versículo 6. Tal es la generación de los que les buscan, tu rostro, oh Dios de Jacob. La iglesia, la generación, la que está bajo su sangre. Y esto es algo maravilloso. Esto no es que el pecador abra su puerta para que entre Cristo, sino esto es Cristo entrando triunfante, como hoy el pastor decía. Alzad puerta a vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Jesucristo, el fuerte y valiente. Jesucristo, el poderoso en batalla. Alzad puertas a vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo, Jehová de los ejércitos, es el Rey de Gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, mis hermanos. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Vamos a agradecerle cantando, exultantes.